la idea es que empiecen a ver, a partir de hoy, los mecanismos que tienen que ver con la inmunidad adaptativa. Empezaron a estudiarlo como se hace clásicamente en el sistema inmune por la inmunidad innata. Ahora vamos entonces a ir profundizando de a poco en estos mecanismos que tienen esas características que se dicen en general, ¿no? Que es, por un lado, la especificidad, la diversidad y la memoria como grandes características de la respuesta inmune adaptativa. La especificidad, porque tanto los anticuerpos, como vamos a empezar a ver hoy, como las respuestas de células, son capaces de discriminar estructuras químicas muy sutiles, y entonces cada respuesta es muy específica de un antígeno determinado. Diversa porque se puede responder con una cantidad enorme de material antigénico, particularmente los anticuerpos, como vamos a ver hoy. Virtualmente nuestros anticuerpos, los anticuerpos que produce cada ser humano, son capaces de reconocer virtualmente, como decía, todas las sustancias que hay en la naturaleza. Y la memoria, como gran característica entonces de esa respuesta que se adapta a la amenaza, la memoria que hace que un segundo encuentro con el antígeno va a ser más rápido, más efectivo, y de esa manera entonces la respuesta adaptativa termina complementando a lo que es la respuesta innata, ¿sí? Ustedes ya lo vieron, pero entonces la complementación entre los dos tipos de respuesta aumenta mucho las chances de que se pueda responder de manera correcta frente a una amenaza externa. Eso como marco muy general, digamos, a lo que empieza a ser el teórico de hoy en el contexto del estudio de la inmunidad adaptativa. Y brevemente podemos remarcar lo que es la importancia o el interés de estudiar los anticuerpos. Yo diría que hay por lo menos tres aspectos que son importantes. Uno tiene que ver con la fisiología, ¿sí? Acá básicamente estamos estudiando respuestas fisiológicas. Entonces entender los anticuerpos es obviamente importante para entender parte de la respuesta adaptativa, de todo lo que tiene que ver con la inmunidad que va por los humores, la inmunidad humoral, y eso claramente es parte del interés. Pero también entender la estructura de los anticuerpos le va a dar herramientas importantes para entender métodos diagnósticos. Y ya empezaron a verlo con las técnicas que se usan en inmunología, ¿sí? Ya sea citometría de flujo, Western blot, inmunofluorescencia, inmunoquímica. Son técnicas, herramientas que usan a los anticuerpos, y entender la estructura del anticuerpo ayuda a entender cómo está funcionando esa técnica. Y el tercer gran aspecto tiene que ver con la terapéutica, porque hay fármacos que se utilizan hoy en día que son ni más ni menos que anticuerpos. Y no son cualquier fármaco, sino que son fármacos que por un lado han realmente cambiado los encares terapéuticos, por ejemplo en el cáncer, como es el caso del bloqueo de los puntos de control, anti-CTLA4 y anti-PD1, y también en las enfermedades autoinmunes, ¿sí? El bloqueo de citoquinas proinflamatorias ha dado resultados que no se obtenían con otros encares terapéuticos, y por eso son muy importantes. Y agregado a eso, como connotación farmacoeconómica y social, es que en general esos fármacos son muy caros, y entonces ustedes seguramente lo han escuchado en los medios, problemas que hay con estos fármacos caros, que en su mayoría son fármacos biológicos, y dentro de ellos los anticuerpos juegan un papel relevante. Son entonces un tema importantísimo, no solo a nivel de la medicina, sino también a nivel de la sociedad. Pero entonces, para ir entrando en el tema, lo que tenemos que saber quizás al principio es que los anticuerpos son una de las moléculas del sistema inmune que son capaces de reconocer antígenos. Entonces, una primera disquisición, el anticuerpo inmunoglobulina, que vamos a centrarnos hoy en su estudio, habitualmente se le llama anticuerpo cuando se secreta una célula plasmacitoide que deriva de diferenciación de un linfocito B, secreta estas glicoproteínas y son solubles, de manera que están en el plasma y en los fluidos intersticiales y en las secreciones, y ahí se les conoce como anticuerpos. Pero esas moléculas con una modificación muy pequeña, que es que tengan en la parte de la base de la Y, aquí en la parte carboxilo terminal, pueden tener una región transmembrana, y de esa manera no son secretados, sino que son proteínas transmembrana que son expresados por linfocitos B, y ahí van a actuar como el receptor del linfocito B o el BCR, ¿sí? Entonces,
anticuerpos, inmunoglobulina, podemos en general llamarlos de manera indistinta, pero está ese pequeño matiz de que el anticuerpo en realidad es solamente lo que está secretado e inmunoglobulina son los dos, no tanto el que está secretado como la inmunoglobulina de membrana. Pero hay otras moléculas del sistema inmune que son capaces también de reconocer antígeno, y como vamos a ver más adelante, eso es lo que define el antígeno, que sea capaz de ser reconocido por el sistema inmune. Y básicamente es el receptor de la célula T, ¿sí? El linfocito T, que tiene una proteína transmembranaria que tiene algunas características, como vamos a ver más adelante, parecidas al anticuerpo, pero que claramente es una molécula diferente. Y del lado de la célula presentadora de antígeno, las moléculas de MHC, ¿sí? Que van a ser capaces de unirse a moléculas antigénicas para presentarlas a los linfocitos T. Y aquí podemos ver también una gran diferencia que hay entre lo que es la biología del linfocito B y la biología del linfocito T. Mientras que el linfocito B, a través de los anticuerpos de membrana, reconoce anticuerpos solubles, ¿sí? Antígenos solubles, moléculas enteras, no necesariamente procesadas. Esa situación cambia drásticamente cuando analizamos lo que pasa con el linfocito T, que va a reconocer un antígeno que va a ser una pequeña parte de una gran molécula, un péptido que va a andar entre los 8 y 20 aminoácidos, dependiendo si el MHC es de clase 1 o clase 2. Eso lo van a ver mucho más en detalle cuando vean la presentación de antígenos. Pero lo que me interesa jerarquizar ahora es que estas moléculas del sistema inmune que también reconocen antígenos como el linfocito T, el receptor del linfocito T y el MHC, lo hacen a través de mecanismos muy diferentes a lo que lo hacen los anticuerpos. Pero, en definitiva, entonces, cuando hablamos de unión de antígenos por parte del sistema inmune, reconocimiento, básicamente estamos hablando de estas tres moléculas, inmunoglobulinas, TCR y MHC, cada una que se une al antígeno con características biológicas y fisicoquímicas diferentes. Entonces esta tabla intenta comparar eso, comparar las diferentes características de unión al antígeno por parte de los anticuerpos, del TCR y del MHC. Entonces, primera cosa quizás que podemos notar es que una molécula de anticuerpo tiene al menos dos sitios de unión al antígeno, ¿sí? Como ven aquí, cada brazo corto de la Y al final tiene un sitio de unión al antígeno, mientras que tanto el TCR como el MHC tienen solamente un sitio de unión al antígeno. Ese sitio de unión, vamos a ver lo que se da por regiones de la molécula del anticuerpo que varían entre un anticuerpo y otro. La especificidad de reconocimiento del antígeno está dado por zonas variables en la secuencia de aminoácidos y más particularmente regiones llamadas CDRs o regiones determinantes de complementariedad son regiones hipervariables que varían muchísimo de un anticuerpo a otro, y esas son las que se van a encargar del reconocimiento fino del antígeno. Y eso obviamente está explicando también una de las características que les planteaba al principio, la enorme especificidad que tienen las moléculas del sistema inmune adaptativo para reconocer a los antígenos. Desde un punto de vista químico, las cosas, lo que es capaz de reconocer cada receptor también varía mucho cuando analizamos cada uno de ellos. Los anticuerpos son capaces de reconocer una gran variedad de estructuras químicas, desde ácidos nucleicos, proteínas, péptidos, lúcidos, moléculas pequeñas, moléculas más grandes, tienen una gran diversidad. Mientras que tanto el TCR como el MHC reconocen solamente moléculas de naturaleza peptídica. Y no van a reconocer una proteína entera, sino que van a reconocer una parte muy chica, como les decía hoy, entre 8 y 20 aminoácidos, péptidos tan pequeños como eso. Eso es lo que reconoce el TCR y el MHC. Entonces ahí también de nuevo tenemos grandes diferencias entre lo que es el reconocimiento por los anticuerpos comparado con el TCR y el MHC.
Los anticuerpos reconocen antígenos que pueden formar estructuras tridimensionales en el espacio. Imaginémonos, obviamente, en una escala muy pequeña, a nivel de Armstrong, pero lo que reconoce el antígeno es una estructura tridimensional. Lo que reconoce el anticuerpo, perdón. Esa estructura que está reconociendo, entonces, puede ser lo que se llama un antígeno conformacional, que reconoce solamente cuando está esa conformación en el espacio. Si yo tengo la misma secuencia de aminoácidos, pero por alguna razón está formando una estructura diferente en el espacio, ese anticuerpo que es específico, que está reconociendo ese antígeno conformacional, no lo va a reconocer más. Hay anticuerpos entonces que reconocen epitopos conformacionales, antígenos conformacionales. Ahora más adelante vamos a ver la diferencia entre epitopo y antígeno. Pero hay anticuerpos que reconocen una secuencia de aminoácidos independientemente de la estructura que tenga, ¿sí? Esos son los epitopos lineales, porque es la línea en el espacio, esa secuencia, lo que está reconociendo. Y esos epitopos antígenos lineales es también lo que reconoce el TCR y el MHC. El MHC y el TCR, a diferencia de los anticuerpos, no son capaces de reconocer estructuras tridimensionales, sino que antígenos tridimensionales, sino lo que reconocen es la secuencia y por tanto son antígenos lineales. Otra diferencia muy importante es la fuerza de la unión a cada antígeno. Los que son capaces de generar una unión enormemente, una enorme afinidad o con una enorme fuerza de unión, son los anticuerpos, los que llegan a constante disociación más negativas, como ven acá, a la menos 7, a la menos 11. Cuanto más negativo es este valor, más afinidad está teniendo el receptor por el antígeno. Cuando estudien la activación de los linfocitos B, van a ver que esta afinidad del anticuerpo se va madurando. A medida que un clon del linfocito B tiene sucesivos encuentros con un antígeno, primero va a producir anticuerpos que tienen una determinada afinidad, pero a medida que avance el contacto con los antígenos, esa afinidad va a ir aumentando. Se habla de lo que es el proceso de maduración de la afinidad. Y ahí simplemente la idea es tener anticuerpos cada vez mejores, que se unan cada vez mejor, con más fuerza al antígeno. Pero como les decía, esto es una característica claramente diferencial con lo que es el TCR y el MHC. Primero porque la fuerza de unión varía, no son uniones tan fuertes, tanto para el caso del TCR como para el caso del MHC. Pero además, a diferencia de lo que ocurre con el linfocito B, que como les decía, va aumentando la afinidad de un clon dado de TCR no va a variar a medida que evoluciona la respuesta inmune o a medida que evoluciona el contacto con el antígeno. Un clon de linfocito T en la periferia, en los ganglios linfáticos, en el vaso, va a tener una afinidad dada por un antígeno y eso no va a variar en toda la vida de ese linfocito T y tampoco en la progenie, en los clones en las células hijas de ese linfocito T, esa afinidad se va a mantener. Y una situación parecida ocurre con el MHC, esa afinidad por los péptidos no cambia para un mismo clon, a diferencia entonces de lo que pasa con el linfocito B. El MHC, les decía que tiene esa afinidad que no cambia para un mismo clon, para un mismo individuo, pero sí las moléculas de MHC van a tener una afinidad muy distinta por un mismo péptido antigénico dependiendo de cada individuo. Por eso hay individuos que se defienden muy bien de determinadas infecciones y que se defienden muy mal de otras. ¿Sí? Hay algunos autores franceses que plantean que la enfermedad infecciosa de alguna manera es una enfermedad genética. No solamente cuenta la virulencia del microorganismo patógeno, sino que también es importante nuestra carga genética que nos determina cómo vamos a reconocer los antígenos de un microorganismo o de otro. Es muy pronto para que ustedes entiendan cabalmente este concepto, lo van a seguir viendo cuando vean la presentación de antígenos, la activación de los linfocitos T, pero entonces esas son características del reconocimiento del MHC. Capaz que algún compañero ahí puede cerrar ahí la ventana negra.
Entonces, gracias. ¿Cómo definimos a los antígenos? El antígeno es cualquier sustancia que es reconocida por un receptor de la inmunidad adaptativa, ya sea un PCR o un TCR, ¿sí? Y ese antígeno obviamente puede venir, estar expresado por un microorganismo, ya sea bacteria, virus, hongo, ¿sí? Puede venir también por una célula extraña al organismo, y acá estamos hablando de lo que es tanto una transfusión sanguínea como por ejemplo un trasplante de órganos de médula ósea o el trasplante de un órgano sólido. Hay diferencias entre individuos de cada especie, básicamente a nivel del MHC, y esas moléculas de MHC que yo no tengo, cuando en la eventualidad de que me trasplanten un órgano que tiene moléculas de MHC de otro individuo, va a ser reconocido como una amenaza, como una sustancia foránea, y entonces se va a estar comportando como un antígeno al ser reconocido por el TCR y no por el PCR. En el caso de las alergias, también, ¿sí? Ustedes saben que en los cambios de estación, el polen, las moléculas derivadas de plantas, que normalmente no serían peligrosas, pero puede haber un exceso de reacción frente a esas moléculas que en principio son inocuas. Eso es una sustancia extraña y va a ser reconocido por el TCR y o el PCR, y por lo tanto lo vamos a considerar un antígeno. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Podemos definir a un antígeno por su naturaleza extraña a nuestro cuerpo? ¿No? ¿Por qué? Exacto. ¿Se puede reconocer? Exacto. ¿Y en ese contexto en qué caso estamos? Enfermedades autoinmunes. Uno puede pensar intuitivamente que el antígeno viene de afuera, pero el antígeno, como haciendo hincapié en esta definición, es lo que reconoce el TCR y el PCR. Idealmente, no tendría que haber reconocimiento de nuestras propias moléculas por la inmunidad adaptativa. Y lo van a ver en los mecanismos de la tolerancia, que hay una cantidad de mecanismos muy específicos, muy finos, que hacen que la mayoría de nosotros no suframos de enfermedades autoinmunes. Pero hay veces que esos mecanismos fallan por diferentes razones y los antígenos propios terminan siendo atacados, ¿sí? Entonces, el antígeno no lo define que sea propio o extraño, sino lo define que sea reconocido por el PCR o por el PCR. Un concepto importante a diferenciar es lo que es la antigenicidad de la inmunogenicidad. La antigenicidad, como les decía recién, es la capacidad de una molécula a ser reconocida por los receptores de la célula T o por los receptores de la célula B. Sin embargo, un inmunógeno es necesariamente un antígeno que además tiene la capacidad de desencadenar una respuesta inmune adaptativa. Una respuesta humoral y celular, o únicamente humoral o únicamente celular. Entonces, el inmunógeno es un antígeno, pero el antígeno no necesariamente va a ser inmunógeno. Puede haber una estructura que sea reconocida por el TCR o por el PCR, pero que no se va mucho más allá de eso. Se reconoce, pero no se activa una respuesta inmune. Esa molécula es un antígeno, pero no es un inmunógeno. Sí, el inmunógeno genera la respuesta inmune adaptativa. Y luego tenemos el caso de los atenos, que son pequeñas moléculas antigénicas, pero que no son inmunogénicas. Y hay veces que hay estructuras de microorganismos muy pequeñas que pueden ser reconocidas por el sistema inmune adaptativo y que podrían ser, y que a veces son importantes para la biología de los microorganismos, y que podrían ser usados, por ejemplo, en vacunas. Pero por determinadas características, entre ellas el tamaño, esas moléculas no son capaces de generar la respuesta inmune. Lo que se hace muchas veces en vacunas es a esa molécula de acteno acoplarla a un transportador o carrier, que es otra molécula antigénica más grande, y en ese caso sí se puede generar una respuesta inmune, ¿sí?
Entonces, el acteno es un ejemplo de cómo una molécula puede ser antigénica, pero no inmunogénica. Y luego hay un concepto muy importante que es el concepto de inmunodominancia. Si tomamos, por ejemplo, este caso que es el virus de influenza, el virus de la gripe, ¿sí? Hay una cantidad de antígenos que están siendo expresados por esta partícula viral. Pero quizás contrariamente a lo que uno pueda pensar intuitivamente, no es cierto que todos los antígenos van a generar el mismo tipo de respuesta, sino que hay de alguna manera una jerarquía en cómo esos antígenos generan la respuesta inmune. Se habla entonces de que hay una inmunodominancia. Aquellos antígenos que generan una gran respuesta inmune son los inmunodominantes, y aquellas moléculas antigénicas que no son capaces de generar una buena respuesta inmune van a ser llamadas moléculas críticas. Esto es muy interesante para entender la relación huésped-patógeno, porque lo que pasa muchas veces es que los antígenos que son más inmunodominantes no necesariamente son los más protectores, ¿sí? El microorganismo juega con el sistema inmune, lo manipula y hace que reaccione frente a moléculas que en realidad no son tan importantes para la biología del microorganismo, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere diseñar una vacuna, por ejemplo, tiene que pensar en que no necesariamente el antígeno más inmunógeno va a ser el mejor para la vacuna, ¿sí? Pero esto de alguna manera es para reforzar esta idea de que el antígeno puede tener un grado variable de inmunogenicidad, y eso nos lleva a esta idea de inmunodominancia. Como pueden ver acá, entonces, apoyando lo que les decía, los diferentes proteínas de esta partícula viral que van a estar expresados en diferente número las moléculas de cada proteína, pero luego la generación de anticuerpos va a ser muy diferente y no va a estar necesariamente relacionado con la cantidad de antígeno que se está expresando. Es decir, la cantidad o la dosis del antígeno obviamente es importante, pero no es el único factor. La estructura química también es muy importante en determinar que un determinado antígeno sea inmunógeno o no. Entonces, ¿cuáles son esos factores que hacen que un antígeno sea más o menos inmunógeno? Hay aspectos que tienen que ver directamente con el inmunógeno. Primero es que sea un agente extraño. Eso determina mucho que sea inmunógeno. No me estoy contradiciendo con lo que decía hoy, cuando decía que el antígeno es una molécula extraña o propia. Lo que estamos diciendo acá es que el hecho de ser una molécula extraña va a aumentar mucho las chances de que ese antígeno sea inmunógeno, porque hay una cantidad de mecanismos fisiológicos a nivel de la tolerancia central que asegura que en etapas tempranas del desarrollo de un individuo se eliminan todos los clones que reconocen antígenos propios. Entonces, si yo quiero inmunizar a un humano contra su albúmina, no voy a tener ningún éxito, ¿sí? Contra ese antígeno propio no va a generar una respuesta inmune y por lo tanto no es inmunogénico. Lo veíamos con el ejemplo del acteno, que el peso molecular es una de las cosas que cuentan. Las moléculas más chicas en general van a tener menos chances de ser inmunogénicas, y cuanto más grande sea la molécula, más chance va a tener de generar una respuesta inmune. Esto se explica en parte porque cuando esa molécula de inmunoglobulina que está en la membrana del linfocito B, por ejemplo, está reconociendo antígenos, para que ese linfocito B termine activándose, tiene que haber muchas moléculas de anticuerpos juntas. Cuando hay muchas moléculas de anticuerpos juntas, se pasa un umbral de activación y ese linfocito B se activa y termina habiendo una respuesta inmune. Cuando la molécula es muy chica y no logra hacer eso que se llama el cross-linking, juntar todas esas moléculas de inmunoglobulina, en ese caso eso explica en parte que la molécula pequeña no sea un buen inmunógeno. La composición química es muy importante. En general son más inmunogénicas las moléculas de origen peptídico, por ejemplo, si lo comparamos con los lípidos o con los glúcidos.
En parte explicado porque, como les decía hoy, el TCR reconoce solamente péptidos. Entonces, cuando un antígeno es de naturaleza peptídica, puede generar a la vez inmunidad humoral e inmunidad celular. Y las células van a ayudar con esa inmunidad humoral y esa inmunidad humoral va a ser mucho más fuerte. Entonces, si yo tengo un antígeno que es glucídico, voy a ir solo por la vía de lo humoral. No voy a poder estar reclutando la ayuda de los linfocitos T, la ayuda de la inmunidad celular. Entonces, la composición química del antígeno es importante. Otro aspecto tiene que ver con la susceptibilidad al procesamiento y presentación de antígenos. Hoy, cuando veíamos el ejemplo del reconocimiento por la célula T, poníamos una célula presentadora que le presenta el antígeno al linfocito T en el contexto de la molécula de MHC. Y les decía que ese péptido chiquito que se pone en el MHC es en realidad una molécula muy pequeña. Entonces esa célula presentadora tiene que tener la capacidad de procesar, de degradar esa gran molécula de proteína para llegar hasta ese pequeño péptido y cargarlo en el MHC para que pueda ser visto por el TCR. Si una partícula, por la característica que sea, no es fácil de procesar por la célula presentadora, contra eso no se va a poder generar respuesta porque no se va a poder cargar el péptido en el MHC y por lo tanto la célula T no lo va a poder ver. Y luego hay aspectos que vienen del lado del hospedero, no solamente del antígeno. En primer término, el genotipo. Hoy les comentaba que cada uno de nosotros tiene como un perfil de respuesta. Cada uno de nosotros responde muy bien contra algunos antígenos y responde menos bien contra otros. Eso hace que cada uno de nosotros sea fuerte contra algunas infecciones y susceptible a otras infecciones. La ventaja de esto es que desde un punto de vista poblacional siempre va a haber individuos que respondan bien contra algunas microorganismos, ¿sí? Es como un mecanismo de alguna manera de defensa de la especie, más allá de los individuos. La prioridad para la naturaleza es más la especie que el individuo. Esto se juega entonces por nuestra capacidad, dependiendo el juego de moléculas que tenemos de MHC, vamos a unir muy bien algunos antígenos y menos bien otros. Otro aspecto muy importante tiene que ver con la cantidad del antígeno y la vía de la administración. Intuitivamente pueden darse cuenta que si el antígeno es poco probable de que se genere una respuesta inmune. Entonces, hay un determinado umbral para un antígeno y eso va a depender, cuál es ese umbral, va a depender fundamentalmente de su naturaleza química y de su tamaño. Pero hay un umbral a partir del cual el antígeno es capaz de generar una respuesta y por debajo de esa cantidad no se va a generar. Ahora, en este caso, no siempre más es mejor. Si yo intento inmunizar a alguien con una enorme cantidad de antígeno, me puede salir de alguna manera el tiro por la culata. Puedo estar generando tolerancia en lugar de inducir una respuesta inmune. Entonces, la dosis es importantísimo y esto tienen que imaginárselo como una campana, ¿sí? En una gráfica. Si yo mido en las ordenadas la fuerza de la respuesta inmune y en las abscisas la cantidad de antígeno, hay una cantidad de antígeno óptima para generar una respuesta inmune, por debajo de la cual voy a tener una respuesta inmune deficitaria y por encima de esa cantidad también voy a tener una respuesta que no sea óptima. Esto obviamente puede ser importante para diseñar una vacuna, pero es muy relevante también en el caso de las infecciones crónicas. Por ejemplo, el virus de la hepatitis C, que genera una infección crónica en el hígado, permanentemente, al estar cronificada esa infección, permanentemente se está liberando antígeno y el sistema inmune permanentemente está viendo antígeno. Eso genera mecanismos que no son óptimos porque está ese exceso de antígeno y la respuesta contra el virus no puede ser buena. Otro aspecto muy importante es la vía de la administración. Yo les preguntaría aquí si ustedes conocen alguna vacuna que se da por vía intravenosa. Vacuna por vía intravenosa no existe.
Cuando uno quiere inmunizar, lo que hace es inyectar ese antígeno a nivel subcutáneo, a nivel intramuscular. Incluso hay algunas vacunas como la polio que se dan por vía oral para favorecerse de la inmunidad de las mucosas. Pero la vía por la que entra el antígeno obviamente es muy importante, y la diferencia básicamente es cómo las células presentadoras van a poder reconocer ese antígeno y procesarlo a los linfocitos T. Pero si yo inyecto un antígeno por vía intravenosa, voy a tener muchas chances más bien de generar tolerancia que de estar generando una respuesta inmunológica. Y otro aspecto muy importante en la diferencia entre antigenicidad e inmunogenicidad son los adyuvantes. Una vacuna básicamente está compuesta de dos componentes, de antígenos y de otras moléculas que no son el blanco, no son reconocidas por el TCR y por el BCR, sino que de alguna manera van a activar a los fagocitos, van a activar a las células presentadoras de antígeno. De alguna manera los adyuvantes son señales que son percibidas por el sistema inmune como peligrosas. Entonces, si yo doy un antígeno en ausencia de adyuvante, eso en principio va a ser reconocido por el sistema inmune, pero no va a ser reconocido como peligroso. Si en contraste yo inmunizo con un antígeno y con moléculas, por ejemplo, patrones derivados de patógenos, ¿sí?, junto con el antígeno, voy a estar dándole información al sistema inmune, y de una manera general el sistema inmune siempre requiere dos señales para activarse, al menos. Requiere el antígeno y requiere señales de peligro. Esas señales de peligro es la información que llevan los adyuvantes, por ejemplo, en la composición de una vacuna. Entonces, cuando hablamos de antígeno hay otra idea muy importante, que es entender lo que es un epítopo o determinante antigénico. ¿Sí? El epítope o determinante antigénico es la región más específica del antígeno que está involucrada directamente en la interacción con el TCR o con el BCR. Un antígeno puede ser una molécula grande que tenga pequeñas partes, que son los epitopos. Entonces, cuando ese antígeno es reconocido por un anticuerpo, no va a reconocer necesariamente a toda la molécula, sino que va a reconocer una pequeña parte de esa molécula. Eso es lo que llamamos epítopo o determinante antigénico. La valencia del anticuerpo, entonces, hace referencia a la cantidad de epitopos que están presentes en esa molécula de antígeno. Y algo les comentaba hace un momento de que existen diferencias entre los epitopos reconocidos por las células B y los reconocidos por las células T, fundamentalmente lo que tiene que ver con la naturaleza química. Como les decía, el receptor de TCR, por ejemplo, va a reconocer epitopos solamente de una naturaleza peptídica. Entonces, ¿cuáles son las características que tienen que tener los epitopos para ser reconocidos por el receptor de la célula B? Esto está determinado en parte por la naturaleza del sitio de unión al antígeno del anticuerpo, el paratopo, ¿sí? Entonces, imagínense una molécula de anticuerpo con esa forma de Y. No es obviamente toda la molécula la que está reconociendo el epitopo, sino que es una parte muy pequeña de esa molécula de anticuerpo. Esa porción específicamente que interacciona físicamente con el epitopo, desde el lado del anticuerpo la llamamos paratopo, ¿sí? Así que epitopo es del lado del antígeno y paratopo del lado del anticuerpo. El tamaño de un epitopo B puede variar ampliamente, y vamos a ver unos ejemplos más adelante, pero puede ser una molécula muy pequeña de unos pocos átomos hasta por ejemplo, péptidos de algunos 10 aminoácidos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no es que estamos hablando de un tamaño restringido, sino que en cierta escala es relativamente diverso. Los epitopos pequeños son reconocidos generalmente por surcos o pozos en la estructura del antígeno, mientras que los epitopos grandes pueden ser reconocidos por superficies planas, involucrando múltiples interacciones. Lo que me interesa destacar de esto
es que lo importante aquí es que tiene que haber una complementariedad en las estructuras entre el epitopo y el paratopo. Para que eso sea específico, tiene que haber una complementariedad del tipo de llave y cerradura, ¿sí? Y eso está en la base de la potente capacidad de la respuesta inmunoadaptativa de ser muy específica. Y acá tienen algunos ejemplos, ¿sí? Un esquema arriba y abajo, modelos de estructura de anticuerpos y antígenos basados en difracción de rayos X. Entonces, como les decía en el diapo anterior, el tamaño del antígeno puede variar de moléculas muy pequeñas a moléculas un poco más grandes. Y aquí en la parte de abajo tienen en amarillo entonces lo que sería el paratopo, y en verde lo que sería el epitopo que está interaccionando con ese paratopo, ¿sí? Entonces, en sus diferentes variedades, la idea central, como les decía hoy, es que por una forma u otra siempre el epitopo y el paratopo tienen una complementariedad estructural, que es lo que está en la base de ese reconocimiento tan específico. Entonces, el epitopo que es reconocido por un anticuerpo puede ser una secuencia en una proteína globular como se representa acá. Un anticuerpo puede venir y unirse, por ejemplo, a esta secuencia entre el aminoácido 113 y 19, y eso es específicamente lo que se va a reconocer. Si yo tengo esta proteína en solución, soluble, con su estructura tridimensional globular, el anticuerpo va a ir a reconocer esta secuencia porque es un epitopo lineal. Si esta proteína globular, por ejemplo, la desnaturalizo en el laboratorio o está desnaturalizada en un organismo vivo, el anticuerpo que reconoce este epitopo lineal va a poder seguir reconociéndolo, porque ese epitopo es lineal, depende de la secuencia y no de la estructura tridimensional. Sin embargo, hay otros epitopos que son llamados conformacionales, porque más allá de la secuencia, su composición no depende de una secuencia de aminoácidos, sino de una estructura en el espacio que puede estar compuesta por aminoácidos que están muy lejos en la estructura primaria de la proteína. Cuando la proteína se pliega, forma su estructura tridimensional, está generando estructuras nuevas, y esas estructuras, si son complementarias con el paratopo de un anticuerpo, van a poder ser reconocidas. ¿Qué pasa si esta proteína globular con esa conformación yo la desnaturalizo? En ese caso, el anticuerpo que reconoce un epitopo conformacional va a dejar de reconocer, porque al desnaturalizar la proteína, esa estructura la estoy rompiendo, y de esa manera estoy rompiendo el epitopo que es reconocido por el anticuerpo. Resumiendo entonces, el anticuerpo puede reconocer una secuencia en una proteína globular y la va a estar reconociendo entonces en la proteína plegada si esa secuencia está en la superficie de esa proteína. Si este epitopo lineal está en el interior, en principio la proteína globular no podría reconocerlo. Y ese epitopo lineal, como les decía hoy, si yo desnaturalizo la proteína, ese epitopo lineal va a seguir existiendo. Va a estar en otro lado, pero no importa, porque lo que reconoce el anticuerpo es la secuencia. Perdón, estaba haciendo al revés. Esto es el conformacional, entonces, que se reconoce solamente cuando la proteína está plegada y se pierde. Sin embargo, el epitopo lineal se reconoce en la proteína plegada y va a seguir reconociéndose en la proteína desnaturalizada. Otra situación que puede darse es que se generen neoantígenos cuando esta proteína es degradada, por ejemplo, por una degradación por proteasas. Hay una estructura nueva que se genere y entonces se genera un nuevo epitopo que sea reconocido por los anticuerpos. Es una estructura nueva, se reconoce en esta situación, pero no se reconocía en la proteína nativa o natural.
Las propiedades de los epitopos T, entonces, como les comentaba más temprano, tienen algunas características que los diferencian de los epitopos B. Los epitopos T usualmente corresponden entonces a secuencias de aminoácidos internos. Entonces ahí uno entiende la necesidad de que para que el linfocito T vea a sus epitopos tiene que haber una degradación, un procesamiento de esa proteína que está llevado a cabo por la célula presentadora de antígeno. El linfocito T no puede reconocer un antígeno libre naturalmente, sino que necesita una célula presentadora de antígeno que, entre otras cosas, va a aportar la capacidad de procesar ese antígeno y liberar los epitopos que estaban inicialmente en partes internas de la proteína y por tanto inaccesibles al receptor de TCR. Se hacen accesibles entonces después de ese procesamiento cargándose en el MHC de clase 1 o de clase 2. El complejo del epitopo y el MHC se expresa en la membrana de células alteradas, por ejemplo en células infectadas por un virus o en células tumorales o en células presentadoras de antígeno. Y el reconocimiento por la célula T implica la formación de un complejo ternario, epítope, MHC y receptor T. Esta idea es muy importante, hoy no vamos a profundizar en eso, lo van a ver mucho más en detalle cuando vean la biología de los linfocitos T, pero lo que se está queriendo decir acá es que lo que reconoce el linfocito T no es solamente el péptido antigénico, sino que lo que reconoce el linfocito T es en parte el péptido antigénico y en parte el MHC propio. ¿Está? Esto tiene muchas implicancias desde un punto de vista inmunológico y lo van a analizar más adelante en el curso, pero es entonces una característica del reconocimiento de los epitopos T que lo diferencia claramente de los epitopos B. Y algunos glicolípidos, hoy les decía que los linfocitos T básicamente reconocen estructuras peptídicas, eso es cierto, pero hay algunos casos que determinados tipos específicos de linfocitos T, en lugar de reconocer antígenos peptídicos presentados por el MHC, van a ser capaces de reconocer antígenos de naturaleza glicolipídica, que no son entonces presentados por el MHC, sino que son presentados por otras moléculas parecidas, que son las moléculas de CD1. ¿Ah? Entonces esto es un pequeño matiz a lo que les planteaba hoy, de que básicamente el linfocito T reconoce antígenos peptídicos. Eso es cierto en la enorme mayoría de los casos. Está este matiz o de alguna manera excepción que también se pueden reconocer glicolípidos no en el MHC sino en el CD1. No vamos a profundizar en esto, lo van a ver muy en detalle en la presentación de los antígenos, pero ya sea para cargar péptidos en el MHC de clase 2 o en el MHC de clase 1, hay todo un procesamiento por vías muy específicas, muy reguladas, tanto en el caso de los clase 2 como en el caso de los clase 1, ¿sí? Con muchos puntos en común, pero también con diferencias pequeñas pero sustantivas entre ambas vías. Eso lo van a ver desde una perspectiva molecular, pero también fisiológica, cuando vayan a estudiar la presentación del patrón. Y esto es lo que les planteaba hoy de que el reconocimiento del TCR es tanto del antígeno como del MHC, pero bueno, esto es un pequeño paréntesis al tema principal de hoy, que son los anticuerpos. Entonces, como resumen hasta aquí de cuáles son las características diferenciales entre el reconocimiento de antígenos de las células B y de la célula T, en lo que tiene que ver con la interacción del antígeno, la célula B incluye un complejo binario que implica a la inmunoglobulina de membrana o al anticuerpo soluble por un lado y al antígeno por otro, ¿sí? Esos dos actores son los que importan. Mientras que en el caso del reconocimiento de las células T, como decíamos, son tres actores los importantes: el péptido antigénico, el TCR y el MHC. Entonces, las células B reconocen antígenos solubles, mientras que las células T no son capaces de reconocer antígenos solubles. Las células B no requieren de MHC, mientras que en el caso de las células T ese reconocimiento es absolutamente imposible que se dé en ausencia de moléculas de MHC o de CD1, ¿sí?
la naturaleza química de los antígenos es muy variada en el caso de los anticuerpos y es mucho más restringida en el caso de las células T, básicamente entonces péptidos, pero también algunos antígenos lipolipídicos. Y las propiedades del epitopo, para que sea reconocido por un anticuerpo, tiene que ser accesible, hidrófilo, péptidos móviles que contienen aminoácidos secuenciales o no secuenciales, ¿sí? Los epitopos conformacionales. Mientras que las células T lo que van a reconocer son siempre péptidos lineales internos que son procesados por las células presentadoras de antígenos y cargados en la molécula de MHC. Bueno, ahora vamos a avanzar entonces a lo que es la estructura del anticuerpo. Entonces, cuando lo van a ver en los libros de texto, pero muchas veces se dice que la molécula de un anticuerpo es una molécula dual, que tiene dos funciones. Por un lado, la molécula de anticuerpo tiene que reconocer al antígeno, ¿sí? Tiene que ser capaz de unirse a una molécula que en principio es material extraño y potencialmente peligroso. Y por otra parte, esa molécula de anticuerpo, en algunos casos con neutralizarlo va a alcanzar. Por ejemplo, una toxina de un veneno de una víbora, de un escorpión, al neutralizarlo solamente se va a estar protegiendo al individuo. Pero muchas otras veces eso que se está reconociendo es necesario eliminarlo por otra parte. Entonces, la molécula de anticuerpo, por un lado, y esto es muy interesante porque en el espacio se distribuye muy claramente. Hay una parte de la molécula del anticuerpo que se especializa en reconocer los antígenos y otra parte del anticuerpo que se especializa en interaccionar con otras células del sistema inmune para que esa amenaza termine siendo eliminada. Ahora, en lo que tiene que ver con el nombre, ustedes saben que las moléculas de anticuerpo también se les puede llamar inmunoglobulinas o gamma globulinas. Esto viene por las características comparándolas con otras proteínas plasmáticas. Si ustedes agarran el plasma de un individuo y hacen una electroforesis, van a ver que hay diferentes bandas, si lo someten a un campo eléctrico, ¿sí? Va a haber, y esto es una densitometría de la abundancia de cada banda, van a ver que la proteína más abundante en el plasma es la albúmina. Luego van a ver un grupo de proteínas que están dentro de las alfa-globulinas, otro de las beta-globulinas y otro de las gamma-globulinas. Las moléculas de anticuerpos van a estar en su enorme mayoría en la porción de las gamma-globulinas, ¿sí? De ahí que podemos llamar una molécula de anticuerpo también gamma-globulina, y como está relacionada al sistema inmune, también le llamamos inmunoglobulina, ¿sí? Entonces, aquí tienen, por ejemplo, en negro, el proteinograma electroforético de un individuo normal. Y ven que en celeste hay otro perfil que es muy diferente, que se diferencia básicamente por la cantidad de gamma globulinas que tiene este individuo. ¿Qué le puede estar pasando al individuo en celeste? Una infección, un individuo que está produciendo mucha inmunoglobulina. Una explicación muy razonable es que esté sufriendo una infección y que por lo tanto tenga la cantidad de proteínas que tiene en el plasma aumenten considerablemente las inmunoglobulinas. Dependiendo de cómo es este pico, de que si es muy puntiagudo o más achatado, como es en este caso, el origen puede ser diferente. Este es un pequeño paréntesis, pero por ejemplo, hay una enfermedad maligna de la sangre, de las células que producen los anticuerpos, que son los plasmocitos, que pueden proliferar en un contexto maligno, es un cáncer hematológico, y ahí tenemos un solo clon que está proliferando. En esa situación, en el mieloma múltiple, se está produciendo una enorme cantidad de anticuerpos, pero de un solo tipo de anticuerpo, ¿sí? Porque ustedes tienen que considerar que aquí en realidad tenemos una enorme variedad de especificidades de anticuerpos. Pero en el ejemplo de esta enfermedad, que es el mieloma múltiple, todo el anticuerpo que se está produciendo es de un solo clon, porque es una enfermedad monoclonal. Y en ese caso, el pico este es mucho más puntiagudo que en este caso, porque es un único tipo de anticuerpo.
Bien, vamos de hecho entonces directamente a la estructura del anticuerpo. Entonces, el anticuerpo tiene esta forma de Y y es una proteína que está formando por 4 cadenas polipeptídicas, ¿sí? Por un lado, en verde están representadas las cadenas más grandes, que son cadenas pesadas o heavy de inglés, y otras 2 cadenas livianas, light, representadas aquí en amarillo. En cada molécula de anticuerpo, las 2 cadenas pesadas son exactamente iguales y las 2 cadenas livianas son exactamente iguales, ¿sí? Vamos a ver más adelante que hay diferentes clases o tipos de anticuerpos que van a diferenciar en el tipo de cadena pesada, pero cuando hablamos de un clon de una especificidad única, las 2 cadenas pesadas son idénticas entre sí y las 2 cadenas livianas son idénticas entre sí. Esos polipéptidos, esas 4 cadenas polipeptídicas, están unidas a través de puentes disulfuro. Hay puentes entonces intercatenarios, por ejemplo a este nivel, que están uniendo la cadena liviana con la cadena pesada de ambos lados, y hay puentes también intercatenarios que están uniendo las 2 cadenas pesadas, ¿sí? Puentes disulfuro que son responsables de que esa estructura se mantenga en ese estado y que eso además sea estable en la circulación. Estos puentes disulfuro también los van a encontrar al interior de cada cadena. Son puentes no intercatenarios, sino que en ese caso son intracatenarios y son importantes también en esa función de estabilizar la estructura. Pero entonces, en los 2 casos, tanto en los puentes intercatenarios que se ven aquí, como en los intracatenarios que no están representados en este esquema, los puentes disulfuro juegan un papel muy importante en la estabilidad de la molécula del anticuerpo. Ahora, volviendo a lo que les decía hace un ratito, de que la molécula de anticuerpo está muy especial, hay una relación espacio-función, ¿sí? En la parte de arriba, que corresponde al extremo amino terminal, se va a especializar en la unión, en los sitios de unión al antígeno. Mientras que en la parte de abajo, ¿sí? En la base de la Y, en el extremo carboxilo terminal, esta parte del anticuerpo se va a especializar en reclutar otras células del sistema inmune. Si uno analiza la variabilidad de aminoácidos entre un anticuerpo para una especificidad y un anticuerpo para otra especificidad, va a encontrar que la parte del anticuerpo que reconoce el antígeno es muy variable de un clon a otro. Lo cual es sumamente lógico, porque para poder reconocer una enorme cantidad de sustancias y de estructuras en la naturaleza, es necesario que cada paratopo tenga una estructura determinada, y eso se determina por la composición de aminoácidos de cada anticuerpo. Entonces, esta porción especializada en el reconocimiento del antígeno es muy variable. Sin embargo, o en contraste, si vamos al otro extremo, a la región constante, esa región, como su nombre lo indica, varía muy poco de un clon a otro, y esto también se entiende porque aquí las moléculas con las que tiene que interaccionar esta parte de la molécula son muchos menos. Le diría que son de algunas decenas de proteínas del sistema inmune que tienen que interaccionar con esta parte del anticuerpo para luego poder llegar a efectivamente eliminar una amenaza. Pero en definitiva, esta región constante se especializa en las funciones efectoras, en terminar de eliminar esa amenaza, mientras que la parte variable del anticuerpo se especializa en unirse al antígeno. Y como pueden ver aquí, tanto la cadena liviana como la cadena pesada tienen partes variables. De manera que un anticuerpo tiene 2 sitios de unión a un antígeno, ¿sí? En cada brazo de la Y hay un sitio de unión al antígeno. Y cada sitio de unión o paratopo está formado en parte por la cadena liviana y en parte por la cadena pesada. Cada una de las 2 cadenas aporta parte de la estructura que va a terminar interaccionando con el epitopo. El paratopo está conformado tanto por la cadena liviana como por la cadena pesada, ¿sí? Queda claro entonces lo que es, por un lado, la clasificación de las cadenas desde un punto de vista del tamaño de las cadenas pesadas y livianas,
Y luego, tanto en la cadena liviana o pesada, si analizamos la variabilidad de aminoácidos, hay una parte, tanto para la liviana como para la pesada, que es variable, y otra parte que es constante, aquí representado en cerebro. Entonces, aquí se representa un poco más en detalle lo que les hablaba de los puentes disulfuro, ¿sí? Estos puentes disulfuro intercatenarios que mantienen juntos a las dos cadenas pesadas, las pesadas con las livianas, pero también les hablaba hoy de los puentes intracatenarios dentro de cada porción de este puzzle de la inmunoglobulina. Y cada uno de estos bloques, ¿sí?, son dominios de inmunoglobulina. De manera que la cadena liviana está formada por dos dominios de inmunoglobulina. Un dominio variable y un dominio constante, mientras que las cadenas pesadas están formadas por un único dominio variable, y en este caso 3, pero en algunos anticuerpos puede llegar a 4 dominios constantes, ¿sí? Los CH son constantes de la cadena pesada, pH es variable de la cadena pesada, y la misma nomenclatura para la cadena liviana. Estas moléculas de anticuerpos son en realidad glicoproteínas. Tienen asociados glúcidos que, dependiendo del tipo de anticuerpo, van a estar solamente en el CH2, como es este ejemplo, pero también pueden estar en el CH1, CH2, CH3 o CH4 en el caso de los anticuerpos que tienen, pero básicamente la glicosilación se hace en los dominios de inmunoglobulina constantes y básicamente en los dominios constantes de la cadena pesada. Otra cosa que representa el esquema es lo que les hablaba hoy de la especialización, de que hacia el amino terminal tenemos las regiones variables y por tanto la unión al antígeno, mientras que la interacción con el resto del sistema inmune, la actividad biológica, va a depender de esta otra parte del anticuerpo. ¿Cuántos tipos de cadenas livianas o pesadas puede haber? Esto es parte importante para entender también la estructura de los anticuerpos. Las cadenas livianas pueden haber dos tipos, que son las cadenas kappa y lambda. Se cree que no hay ninguna diferencia funcional entre que una cadena sea kappa y lambda. No cambia nada tener un anticuerpo kappa o un anticuerpo lambda. Está muy claro también que un anticuerpo tiene o kappa o lambda. No existe un anticuerpo para el cual una de sus cadenas livianas sea kappa y la otra lambda, ¿sí? Un anticuerpo en su composición siempre tiene un tipo de cadena liviana o la otra. En el hombre, esa relación es alrededor, cuando uno analiza todos los anticuerpos que produce un individuo, va a encontrar que hay el doble de anticuerpos que tienen cadenas kappa comparado con los lambda, es decir, una relación 2:1. Esa relación puede servir, por ejemplo, para estudiar, como les decía hoy, en el caso de que hay una enfermedad maligna, de las células que producen anticuerpos. Imagínense que ustedes tienen un anticuerpo donde por determinadas características clínicas hay una sospecha de que hay un mieloma múltiple. Cuando se va a analizar a los anticuerpos de esa persona, si se encuentra que hay 10 veces más de anticuerpos lambda que anticuerpos kappa, es una situación totalmente normal, probablemente en ese paciente eso se explique porque hay una proliferación maligna, tumoral, de un plasmocito que produce anticuerpos lambda. Y en el caso de las cadenas pesadas, vamos a encontrar 5 tipos de posibilidades de cadena. La cadena mu, que va a estar presente en el tipo de inmunoglobulina IgM. La cadena pesada gamma, que va a ser la cadena pesada de la IgG. Las alfa para las IgA, las delta para las IgD y la epsilon para las IgE. De la misma manera que para las cadenas livianas se puede tener solo un tipo de la cadena liviana, eso también es cierto para las cadenas pesadas. Cada anticuerpo va a tener solamente un tipo de cadena. Sin embargo, si uno analiza toda la vida de un clon de linfocito B, puede llegar a ser lo que se llama un cambio de clase, y en la respuesta primaria, un linfocito B, cuando ve por primera vez un anticuerpo, primero va a producir inmunoglobulinas con la cadena pesada U, es decir, inmunoglobulina de tipo M. Y ante una segunda exposición al antígeno, una respuesta inmune secundaria, va a haber lo que se llama un cambio de clase. Ese clon
va a dejar de producir la proteína mu y va a empezar a producir la proteína gamma, y por tanto los anticuerpos que van a producir ya no son de IgM, sino que ahora van a ser del tipo IgG, y eso tiene una cantidad de consecuencias funcionales que vamos a ver más adelante y van a ver también en el teórico de Mendel. Esa composición básica del anticuerpo, uno puede, con diferentes fines, romperla de diferentes maneras. Y les hablaba hoy de la importancia de los puentes disulfuros, ¿sí? Entonces imagínense que yo tengo este anticuerpo purificado, tengo una cantidad de moléculas de esta proteína, lo tengo purificado y lo pongo en un medio, en un buffer que es reductor y ácido. En ese caso voy a estar rompiendo los medios, los puentes disulfuro, y voy a estar separando todas esas proteínas, todas esas cadenas polipeptídicas. Entonces, en este caso, en este ejemplo de una IgG, el peso total de este anticuerpo va a ser alrededor de 150.000 Dalton. Sin embargo, si yo lo pongo en este medio donde estoy rompiendo los enlaces disulfuro, voy a tener cadenas, por un lado las cadenas pesadas que pesan 50.000 Dalton, las cadenas livianas que pesan 25.000. Un análisis de alguna manera similar puede ocurrir si ustedes someten estos anticuerpos a una degradación proteolítica por enzimas que rompen los enlaces peptídicos, enzimas proteasas, como es el caso de la pepsina y de la papaína. Entonces, en el caso de la pepsina, lo que van a estar generando es, por un lado, cuando se rompe aquí por abajo de esta zona de los puentes disulfuro, se va a estar generando entonces, por un lado, estos dos fragmentos de unión al antígeno, el fragmento de antigen binding 2, porque tiene los dos fragmentos, y luego el fragmento FC, que viene de la nomenclatura de fragmento cristalizable, va a quedar en fragmentos, entonces básicamente van a tener esto. Sin embargo, si esta molécula de anticuerpo ustedes la degradan, la digieren con papaína, esto va a ser por arriba de los puentes disulfuro, entonces van a estar generando, por un lado, dos fragmentos de unión al antígeno separados, uno por un lado y otro por otro, y el fragmento FC o fracción cristalizable. Una cosa que no les comenté hasta ahora, pero que es muy importante en la función del anticuerpo, es que tenemos que entender a esta Y no como una estructura rígida, sino como una estructura que tiene una flexibilidad muy importante. Esa flexibilidad se da a nivel, aquí alrededor de los puentes disulfuro, lo que se llama la zona bisagra. Bisagra justamente porque se mueve como una bisagra y le permite a esos dos fragmentos de unión al antígeno que puedan, si tiene por ejemplo dos antígenos muy cerca, que vayan a unirlos, pero si tiene dos epitopos que están un poco más separados, esos brazos de la Y pueden abrirse, y eso es en parte debido a esa flexibilidad que le da la zona de bisagra. Y la unión entre los dominios variable y pesado, ¿sí?, de la cadena liviana y aquí de la cadena pesada, también hay cierta flexibilidad, y eso es lo que explica la flexibilidad que tienen las moléculas de anticuerpos. Entonces, esta molécula de anticuerpo y cada una de las cadenas pesadas y la cadena liviana en realidad están conformadas como especies de bloques, especies de ladrillos, ¿sí?, que son dominios de inmunoglobulina. Entonces, como veíamos hoy, aquí en rojo la cadena liviana tiene un dominio de inmunoglobulina constante, SL, y un dominio variable, el BL, mientras que los dominios de la cadena pesada tienen un dominio variable y 3 o 4 dominios constantes. De un punto de vista de la biología de la proteína, ese dominio de inmunoglobulina son dos hojas de beta antiparalelas, ¿sí?, que tienen esta estructura y que van a formar entonces los dominios de inmunoglobulina, que son muy importantes para el receptor de la célula B, como se representa aquí acoplada a la membrana, pero también para los anticuerpos solubles. Pero hay una cantidad de otras moléculas
que se construyen con bloques muy parecidos. Sin ir más lejos, por ejemplo, el receptor de la célula T, como pueden ver aquí, esta parte del anticuerpo es muy parecido a el TCR. ¿Sí? El TCR también está compuesto por dominios de inmunoglobulina con dos cadenas, una cadena alfa y una beta en la mayor parte de los linfocitos T, cada una con dominios de inmunoglobulina variables o constantes. Y eso no es cierto solamente para los receptores de los antígenos, sino también para el MHC, pero también para otras moléculas como CD4, moléculas de costimulación, CD28, moléculas de adhesión como ICAM. Hay una cantidad de moléculas del sistema inmune que están construidas entonces con estos bloques que son los dominios de inmunoglobulina. Cuando uno ve estas hojas beta antiparalelas de la cadena constante y variable, una primera cosa que llama la atención es que en el caso de las proteínas de los dominios variables, el tamaño es mayor, ¿sí? Y este tamaño mayor se explica en parte porque están estas vueltas o estos loops que aparecen en los dominios variables, que están por estar en un dominio variable, que son entonces zonas diferentes en la secuencia entre un anticuerpo y otro. Pero estos loops, entonces, dentro de esa variabilidad, son zonas que son más variables todavía que el resto de ese dominio variable. Estas pequeñas partes del dominio variable se van a llamar entonces zonas hipervariables, o son los CDRs que les comentaba hoy, las regiones determinantes de complementariedad. Y muy específicamente, esta parte hipervariable dentro del dominio variable es lo que va a estar haciendo contacto físico con el epitopo. Es la parte más variable entonces la que está reconociendo al epitopo. Cuando acá tienen otro esquema también donde ven el CDR1, el CDR2 y el CDR3, ¿sí? Cada dominio variable tiene tres secuencias hipervariables o CDR, y cuando se analiza la variabilidad, aquí tenemos en rojo las partes más variables, las hipervariables, y esas partes son entonces las que están haciendo el contacto del antígeno. Si ustedes analizan la secuencia del dominio variable, van a ver que las regiones hipervariables aquí en rojo, ¿sí? La región hipervariable 1, hipervariable 2 e hipervariable 3 son esas regiones CDR determinantes de la complementariedad, y dentro de las cuales la que tiene más variabilidad es el CDR3, ¿sí? Entonces, si hacemos un zoom en la molécula de anticuerpo, nos vamos a el dominio variable. Dentro de ese dominio variable hay pequeñas partes que son todavía más variables, las regiones entonces determinantes de la complementariedad. Y como les decía hoy, el paratopo del anticuerpo está conformado tanto por la cadena pesada como por la cadena liviana. Es decir, el dominio de inmunoglobulina BH, el variante de la cadena pesada, y el BL, el variante de la cadena liviana, van a estar muy cerca en el espacio y van a estar en contacto entonces con el antígeno. Entonces aquí lo que se representa es los tres CDR de la cadena pesada, el CDR1 de la cadena pesada, el 2 y el 3, y también los CDR de la cadena liviana, el 1, el 2 y el 3. Y acá estamos viendo con un hiperzoom cómo es que el paratopo está interaccionando con el antígeno que está representado en estas moléculas en amarillo y rojo, ¿sí? Entonces esta es la parte bien específica del anticuerpo que está haciendo contacto y que está reconociendo entonces al epitopo. Aquí tienen lo mismo con otra representación, ¿sí? Como decíamos hoy, el fragmento de unión al antígeno está en esta parte de la molécula de anticuerpo, en el amino terminal, ¿sí? Y cuando analizamos aquí las cadenas variables de la pesada y la liviana, tienen estos loops que son los CDRs, y entonces cada paratopo en principio está conformado por, no necesariamente los 6 CDR van a estar participando, pero 3 CDR de la cadena pesada y 3 CDR de la cadena liviana son los que en principio están interaccionando con ese epitopo.
Ese reconocimiento, como les decía hoy, se favorece y es funcional para que puedan ser reconocidos antígenos que están muy cerca o más alejados por esa estructura flexible que tiene la molécula de anticuerpo, en parte dada por esa región bisagra, pero también esta composición en bloques, en dominios, explica esa flexibilidad, y esa flexibilidad entonces es muy importante para aumentar las chances de que un anticuerpo pueda estar reconociendo antígenos en la naturaleza. Esa interacción que se da entre la molécula, entre el paratopo y el epitopo, no se da por uniones covalentes, es decir, se da por uniones no covalentes que por lo tanto son reversibles, ¿sí? Y una molécula de anticuerpo puede unirse y después despegarse de ese antígeno en función de la concentración de tanto del antígeno como del anticuerpo. Pero eso no quiere decir que esa unión sea débil. En general esa unión es fuerte y, como les decía hoy, a medida que más se va viendo el antígeno, esa afinidad esa fuerza, esa afinidad va madurando, pero no es una unión en definitiva reversible por ser una unión no covalente, donde participan entonces interacciones hidrofóbicas, fuerzas de Van der Waals, puentes iónicos, todas uniones no covalentes. Eso nos lleva entonces a los conceptos de afinidad y de avidez. La afinidad se define como la fuerza de unión entre un paratopo y un epitopo, y se mide a través de lo que se llama la constante de disociación, que se calcula de esta manera, calculando la concentración de anticuerpo libre por la concentración de antígeno libre sobre la concentración del complejo de antígeno y anticuerpo. ¿Cómo va a ser la constante de disociación si un anticuerpo tiene muchísima afinidad por un antígeno? Baja. ¿Por qué? Porque si hay muchísima afinidad, este complejo va a ser mayoritario. Si hay mucha fuerza de unión, no voy a tener el antígeno por un lado y el anticuerpo por otro. Voy a tender a tener todo en el complejo. Entonces, si este factor es muy alto, la constante de disociación va a bajar. Entonces, cuanto más baja sea la constante de disociación, más fuerza va a ser la afinidad. Una constante de disociación de 10 a la menos 11 implica mucha mayor fuerza que una constante de disociación de 10 a la menos 7. Y la avidez depende de la unión entre el complejo antígeno-anticuerpo, pero depende de la cantidad de sitios de unión que tiene un anticuerpo, ¿sí? Cuanto más sitios de unión tenga un anticuerpo, mayor avidez voy a tener. Entonces, si esa unión es monovalente, es decir, que hay solo un sitio de unión al antígeno, va a haber una avidez baja, independientemente de cuál sea la afinidad de la fuerza con la que se une este paratopo al epitopo. Por ser monovalente va a ser una avidez baja. Y en el otro extremo, en el caso de la IgM, que forma pentámeros, ¿sí? 5 monómeros, en el caso de la IgM, se juntan para formar un pentámero, ahí hay una unión que es polivalente y por lo tanto la avidez va a ser muy alta. Porque cada afinidad la tengo que multiplicar por 10, ¿sí? Porque tengo 5 moléculas de anticuerpo y cada molécula de anticuerpo tiene 2 sitios de unión al antígeno. Bueno, esos conceptos no vamos a entrar muy en detalle en esto. Esto es importante para cuando uno estudia en el laboratorio in vitro complejos, algunos complejos. Entonces, dependiendo de las concentraciones de anticuerpo y de antígeno, uno puede tener complejos más chicos o más grandes. Hay una concentración óptima de antígeno y anticuerpo donde se forman los complejos más grandes. Si uno está con concentraciones más chicas, los complejos son más chicos, pero si aumenta, si está en exceso de antígeno, también los complejos esos inmunes van a ser más chicos. Analizamos hasta aquí buena parte de lo que tiene que ver las características de unión del antígeno, pero ¿qué pasa con las actividades biológicas? Entonces, el hecho de que un anticuerpo tenga una cadena pesada u otra va a ser muy determinante de su capacidad funcional.
en claro contraste con las cadenas livianas, que era totalmente indistinto la capa o la lambda. Eso es totalmente opuesto con las cadenas pesadas. Entonces, hoy veíamos que hay 4 clases de inmunoglobulina: la G, la M, la A, la E y la D. Cada una se corresponde entonces con una cadena pesada, y al interior de cada clase pueden haber variantes de cada una. En el caso de los humanos y en el caso de la IgG puede haber cadenas gamma tipo 1, 2, 3 y 4, y la capacidad de unirse a receptores del sistema inmune de cada cadena va a ser diferente. Esto lo van a ver en mucho más detalle mañana, pero no es lo mismo. No va a unirse a los mismos receptores una cadena gamma 1 que una gamma 4. Y la estequiometría, la forma en que se ensamblan esos anticuerpos es muy diferente entre las diferentes clases de anticuerpos. La inmunoglobulina G básicamente no, es un monómero, ¿sí? Es decir, que una molécula de inmunoglobulina G puede describirse como 2 cadenas gamma y 2 cadenas kappa, o 2 cadenas gamma y 2 cadenas lambda, ¿sí? Recuerdan que en la estructura del anticuerpo tenemos 4 cadenas polipeptídicas, 2 pesadas y 2 livianas, ¿sí? Y en el caso de la inmunoglobulina G son cadenas gamma. En el caso de la IgM, en realidad, no va a estar en la mayor parte de las veces como un monómero, sino que forma esos complejos de pentámeros que veíamos hoy, lo cual obviamente, por un lado, como veíamos, le cambia muchísimo la avidez. Cada complejo de IgM tiene 10 sitios de unión al anticuerpo y claramente hace que sea una molécula mucho más grande. Estamos hablando cerca del 1.000.000 de Dalton contra los 150.000 que tenía la inmunoglobulina G. Eso en parte hace que los sitios a los que acceda la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M sean muy diferentes. Las barreras epiteliales que puedan pasar las IgM están muy limitadas, en parte por ese enorme tamaño, pero vamos a volver sobre eso un poco más adelante. En el caso de la IgA, la mayor parte de las veces, y sobre todo en las secreciones, la IgA va a estar como un dímero, ¿sí? 2 de esos monómeros están enfrentados por el fragmento FC, y en las secreciones van a estar como dímero, mientras que en el plasma la IgA va a estar como un monómero. La IgE va a estar en general como un monómero, y la IgD también como monómero, y la IgD tiene la particularidad de que está solamente asociado a la membrana del linfocito B, al BCR. Ahí prácticamente no existe a nivel del plasma y de las secreciones moléculas de IgD que estén solubles. Aquí tenemos entonces esa representación de lo que les decía. La IgM claramente entonces con esta estructura muy particular, esta enorme molécula, con esta fuerte capacidad de oxígeno. Una característica entonces de la IgM es que tiene una gran avidez, pero eso de alguna manera queda compensado porque la IgM tiene una afinidad relativamente baja por el antígeno. Retomando lo que les decía hoy en un momento, que la respuesta primaria se da fundamentalmente por IgM, mientras que la respuesta secundaria se da fundamentalmente por IgG, en esa evolución hay un aumento de la afinidad, una maduración de la afinidad. Entonces la afinidad que tienen las IgG con respecto a las IgM es mucho mayor. Pero cuando uno analiza la avidez, eso tiene a compensarse, porque la molécula de IgM, si bien cada sitio de unión al antígeno es mucho menos afín, como tiene 10 sitios, ahí la avidez entra a jugar y de alguna manera se compensa un poco esas diferencias de fuerza de unión entre las IgM y las IgG. Aquí tienen el caso, entonces bueno, el monómero de IgG que veíamos, con sus dominios de inmunoglobulina, ¿sí? Sus cadenas pesada y liviana. La IgD, que como les decía, básicamente es una proteína de membrana, no se secreta y está expresada, tiene su función a nivel del BCR. Pueden ver otra diferencia estructural acá en la molécula de IgE, que es muy importante en las alergias y en la respuesta frente a parásitos,
Esta inmunoglobulina E tiene 4 dominios constantes de la cadena pesada. Lo mismo pasa con los dominios constantes de la IgM, son 4, mientras que las IgG, las IgD y las IgA tienen 3 dominios pesados. Y luego el caso de las IgA, como les decía, este dímero enfrentados por su parte Fc y que están unidos entonces por esta cadena J que está manteniendo estable y ensamblado estos dos monómeros de anticuerpos que tienen la cadena pesada alfa, y por eso se definen como IgA. Esa estructura pentamérica de la IgM entonces le da, como decíamos hoy, una alta avidez por tener 10 sitios de unión, a pesar de que cada sitio de unión tiene una relativa baja afinidad. Es la inmunoglobulina con mayor capacidad de activación del complemento. Y aquí ya tienen un ejemplo también de las grandes diferencias funcionales que hay entre las diferentes clases de inmunoglobulina. La IgM es la activadora del complemento. ¿Por qué? Van a ver mañana que para activar el complemento la parte Fc es muy importante. Y si ustedes tienen 5 Fc que están todos muy juntos, eso es muy importante para poder activar el complemento, ¿no? Entonces, aquí tienen una molécula de complemento que se empieza a estar unida a la IgM, y entonces es una característica muy clara de las IgM, su capacidad fuertísima de activar al complemento. Y como les planteaba hoy también, el gran tamaño dificulta su pasaje a tejido. Y un aspecto muy importante es que la IgM, por ejemplo, no puede pasar la barrera placentaria. Y esto tiene una cantidad de connotaciones. Si ustedes tienen, por ejemplo, un IgM, un neonato, ¿sí? un bebé recién nacido donde se está sospechando una infección, y van a medir los anticuerpos y ven que los anticuerpos contra ese patógeno que se está sospechando son solamente del tipo IgG y no son del tipo IgM, ¿ustedes qué pensarían? ¿Ese niño está infectado por la bacteria, sí o no? No, ¿por qué? Se lo pasó la madre, entonces, primero, el niño es la primera infección que tiene, entonces, como respuesta primaria, lo lógico es que esté produciendo IgM primero y no IgG. Y segundo, como decían, el hecho de que la IgM no puede pasar la barrera placentaria hace que cuando encontramos IgM en un neonato, esa IgM la está produciendo él y no puede venir por la madre, ¿sí? Sin embargo, si tiene solamente IgG, eso muy probablemente está pasando por la barrera placentaria, porque la IgG, por un lado, por su tamaño, está mucho más favorecido a hacerlo que la IgM, pero también hay receptores a nivel de la placenta que no son específicos de la cadena mu, sino que son específicos de cadena gamma. Y eso hace que específicamente se pasen las IgG desde la madre al niño y no puedan pasar otros tipos de inmunoglobulina por esa barrera epitelial. Acá tenemos cómo la cara, digamos, cómo lucen los diferentes tipos de IgG humana. Ven que la estructura cambia sobre la misma base, el mismo esqueleto que analizamos hoy. Hay variaciones que pueden parecer sutiles, pero que tienen consecuencias funcionales importantes. Cada subtipo de estos anticuerpos van a tener capacidad de reclutar mecanismos diferentes del sistema inmune, y eso es lo que van a ver en mucho más detalle mañana. En esas capacidades, entonces, la IgA, que es la inmunoglobulina preponderante en las mucosas, ¿sí? En todas las secreciones, y eso se debe a que la IgA es capaz de atravesar los epitelios, ¿sí? Y eso lo hace porque hay un receptor específico de la IgA a nivel de la cara basal, de células epiteliales de la mucosa. Se logra hacer un transporte y de esa manera se lleva inmunoglobulina A la secreción. Si a ustedes les preguntan cuál es el anticuerpo que más se produce en un organismo, la respuesta es que es la IgA. ¿Por qué? Porque la IgA es la inmunoglobulina preponderante en las mucosas y en las secreciones.
y las mucosas tienen una superficie tan enorme, ¿sí? Tanto la mucosa respiratoria, genital, digestiva, que en realidad, de un punto de vista cuantitativo, es mucho lo que se está produciendo de anticuerpos. Como el principal anticuerpo es la IgA, entonces el anticuerpo que más produce un organismo es la IgA. Sin embargo, si nos concentramos en el plasma, ahí la IgA es minoritaria y la principal inmunoglobulina del plasma es la IgG, ¿sí? Entonces, a no confundir de que la principal inmunoglobulina del plasma es la IgG, pero eso no quiere decir de que sea cuantitativamente la principal inmunoglobulina. Ese es el caso de la inmunoglobulina A. Y luego los anticuerpos que tienen la cadena epsilon son las inmunoglobulinas E, que tienen un receptor en algunas células como los basófilos, masocitos, que tienen una altísima afinidad, ese receptor por la cadena epsilon, que hace que cuando el anticuerpo anda libre vaya a unirse al receptor. Y el anticuerpo unido a esta célula basófilo, mastocito, cuando reconocen el antígeno, van a activar a este mastocito y va a hacer que se degranule, ¿sí? Y esta es la función principal de la inmunoglobulina E, y esto es muy importante en la inmunidad contra parásitos por un lado, y de un punto de vista patológico en lo que son los mecanismos de alergia, ¿sí? Los alergenos van a ser reconocidos por IgE y van a desencadenar esta cascada de activación que va a terminar en una alergia. Entonces, aquí se resumen las características principales desde un punto de vista biológico de las diferentes clases de anticuerpos. Esto es lo que van a ver mañana, las diferentes funciones que tienen los anticuerpos. No voy a entrar en detalle de eso, pero entonces cada clase de anticuerpo tiene una capacidad diferente de activar los diferentes mecanismos efectores del sistema inmune. Y acá se resumen algunos de los conceptos que hablamos hasta ahora. El transporte a través de los epitelios, por ejemplo, es muy fuerte para la IgA, y mucho más débil para la IgM. El transporte a través de la placenta no existe para la IgM y es muy fuerte para las IgG. La difusión de sitios extravasculares, y luego la concentración sérica. Aquí pueden ver que la inmunoglobulina está más presente en el plasma, o en el suelo, es la inmunoglobulina G. Dentro de ellas los subtipos IgG1 e IgG2. Luego viene la IgA y de cerca la IgE. Para ir terminando, entonces, algunos últimos conceptos. Nosotros analizamos por un lado el antígeno y por otro lado el anticuerpo. Pero aquí tenemos que abrir un poco la cabeza y pensar que el anticuerpo también puede ser un antígeno. Y que el anticuerpo también puede tener determinantes antigénicos epitopos. Y hay epitopos que de hecho distinguen a los isotipos, y que entonces hay algunos epitopos que van a estar presentes en las moléculas de ratón de IgG1 comparado con una molécula de ratón pero IgM. La glicosilación, por ejemplo, es muy diferente entre una IgG y una IgM, y por tanto hay epitopos que son diferentes entre los isotipos, son los epitopos isotipos. Luego también hay epitopos que pueden diferir entre diferentes individuos de la misma especie, por tanto son determinantes alotípicos. La IgG1 de una cepa de ratón comparado con la IgG1 de otra cepa de ratón no son exactamente iguales, sino que tienen determinantes antigénicos diferentes. Y eso nos permite diferenciarlas, por ejemplo, en el laboratorio. Y luego hay una idea muy interesante también, que es el concepto de el determinante idiotípico. Entonces acá tenemos que pensar en el paratopo. El paratopo, ¿se acuerdan? Es la parte conformada por las regiones hipervariables o los CDR que van a ser complementarios de los epitopos. Ese paratopo es, en definitiva, una estructura única. Y al ser una estructura única, termina siendo un antígeno. ¿Por qué? Porque esa estructura única del paratopo
puede ser reconocida por un anticuerpo que vaya a reconocer específicamente esa región variable. Eso es lo que se llama entonces como determinantes idiotípicos. ¿Sí? El propio paratopo termina siendo un antígeno y es un antígeno idiotípico. No está muy claro cuál es la relevancia fisiológica de esto. Hay planteos, pero que no, como les decía, no está claro, de que haya como una red de anticuerpos idiotípicos y antidiotípicos que tienen una función en la regulación de la respuesta inmune, pero eso no está del todo claro. Y luego también, no está representado aquí, pero hay un aspecto muy importante que lo van a ver más adelante cuando veamos los anticuerpos como herramientas terapéuticas, es decir, cuando yo le inyecto un anticuerpo a un paciente, obviamente no es lo mismo que ese anticuerpo sea de ratón o que sea humano. Cuanto más parecido sea a la molécula humana ese anticuerpo, menos inmunogénico va a ser y por lo tanto va a aumentar sus chances de ser curativo sin generar más daño. Esto entonces, para brevemente recordar entonces que la molécula de inmunoglobulina no solamente puede ser secretada, sino que en el receptor de la célula B es una molécula transmembranaria porque tiene esta pequeña porción transmembrana con una porción citoplásmica muy chica, lo que hace que el receptor de la célula B no pueda señalizar por sí solo, sino que tiene que asociarse a estas moléculas de Ig alfa e Ig beta, que ellas van a reclutar quinasas y van a generar toda una cascada de señalización bioquímica de fosforilaciones que hagan que esta célula B eventualmente termine activándose. De un punto de vista más fisiológico, pero es lo que van a seguir viendo en los próximos días, entonces, ese anticuerpo, esa molécula de inmunoglobulina, a lo largo de los encuentros con el antígeno va a ir sufriendo una maduración de la afinidad a través de generar mutaciones en la región variable. Si ustedes parten de un anticuerpo que tiene una determinada afinidad, la idea, como decíamos, es a medida que se aumenta la exposición al antígeno, es tener cada vez anticuerpos mejores, es decir, anticuerpos con una afinidad cada vez más alta. ¿Cómo se logra esa afinidad mejor? Mutando sitios de la región variable y particularmente de las regiones hipervariables o CDRs. En el transcurso de una respuesta fisiológica inmune también va a haber, cuando la célula B se activa, va a haber un cambio, una secreción de los anticuerpos, ya no van a estar solamente en la membrana. Y acá lo que es importante es que el reconocimiento del antígeno no cambia, eso siempre es lo mismo. Y a través de la evolución de esa respuesta inmune, que sea una respuesta primaria, secundaria, va a ir habiendo un cambio de clase, entonces a través del cambio de la cadena pesada, de la cadena MU, en el caso del IgM, IgG, bueno, eso lo van a ver con la activación del linfocito B. Y esto básicamente es lo que ven mañana, ¿sí? Ese anticuerpo puede servir porque neutraliza y ahí terminó su función biológica, o puede interactuar con diferentes receptores en diferentes células del sistema inmune y a través de ello desencadenar mecanismos que van a estar eliminando ya sea un virus, un parásito, una bacteria o alguna otra amenaza.